Mis hermanos, les acordamos que estamos en Primera de Pedro 5. Estamos trabajando una serie en la primera epístola del apóstol Pedro y hemos llegado al capítulo 5, que tiene que ver con los ancianos, tiene que ver con los pastores. Y en algún momento, si Dios lo permite, vamos a predicar ahí el capítulo 5, versículos del 1 al 4, y vamos a ver el cómo una iglesia debe ser pastoreada, el cómo los pastores deben pastorear. Pero hemos escogido antes de llegar al cómo, es ver quiénes, y lo estuvimos viendo en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, estuvimos viendo quiénes deben pastorear, quiénes deben ser los pastores de una iglesia. Hoy vamos a estar en Hechos 20, del 17 al 31. No nos va a dar tiempo cubrirlo todo hoy, pero en estas próximas predicaciones, si el Señor lo permite, el Señor no viene antes o alguno de nosotros tiene que morir, en Hechos 20, lo que vamos a estar viendo es las marcas distintivas de un ministerio bíblico. Vamos a ver por qué debe distinguirse un ministerio bíblico, en qué deberíamos centrarnos como iglesia si queremos llevar a cabo un ministerio bíblico. Pero primero vamos a orar para depender de nuevo del Señor, seguir dependiendo del Padre. Señor, a ti te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y venimos delante de ti humillados como aquellos que reconocen que no tienen ninguna autoridad, ningún poder para cambiar ningún corazón, Señor. Venimos, Señor, delante de ti, Señor, suplicándote, implorándote que tú hables a nuestros corazones y reconociendo nuestras debilidades, fallas, Señor. Reconociendo, Señor, que no somos suficientes para esta tarea, que no somos suficientes para esta labor y que necesitamos ahora mismo tu auxilio, Señor. Padre, venimos clamándote para que no nos dejes iguales, Señor, que como entramos por esa puerta. Para que salgamos diferentes, transformados, renovados, confrontados por tu palabra, Señor. Danos, Señor, el espíritu del apóstol Pablo, Señor, y que no nos cansemos de decir las mismas cosas, porque si Pablo, que tenía más conocimiento que nosotros, podía repetir las mismas cosas y no cansarse, y tener paciencia, tener amor por sus hermanos y gracia, Señor, como nosotros, Señor, que no tenemos ni el conocimiento que tenía Pablo, ni te hemos visto cara a cara, Señor. No vamos a tener paciencia y amor con nuestros hermanos para seguir enseñándoles lo que dice la verdad de tu palabra, Señor, a pesar de nuestras dificultades, Dios. Danos ese amor, Dios. Danos el gozo, danos la alegría de poder escuchar tu palabra, Señor. Como iglesia, Señor, ayúdanos a entender lo importante que es estar aquí el día del Señor, escuchando la palabra del Señor a través de los pastores que tú le has dado a esta iglesia, Señor. Padre, Señor, podemos escuchar muchas predicaciones en YouTube y tú lo sabes, Señor, pero esos no son los pastores que tú nos regalaste, Señor. Tú estableciste en tu palabra, Señor, que en tu día iba a haber un grupo de hombres que iba a liderar la iglesia como pastores, iban a abrir la palabra de tu parte, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, iba a mover eso para el bien de la iglesia, Señor. Padre, creemos en tu palabra, creemos en eso que tú dices, y por eso te rogamos que hables a nuestras vidas, pero vamos refugiados en tu palabra, Señor, para que tú hables a nuestros corazones, Señor. Rompe, Dios, Señor, toda la dureza de nuestra mente, Señor, toda la oposición a tu palabra, y haznos ver con claridad lo que tú nos quieres decir de tu parte, Señor, y para nuestro bien como iglesia, Señor. Habla a nuestra vida, Dios, Señor, por favor. Padre, Señor, tú tienes el poder, Señor. No nos dejes salir igual, Señor. No nos dejes salir igual y obra en nuestros corazones para tu gloria y tu única gloria, Señor. Para el bien de tu pueblo, Dios, para seguir haciendo iglesia juntos, pero de una manera bíblica, Señor. De una manera que te exalte, de una manera que te glorifique, Señor. De una manera que te pone a ti, Señor, como el centro, Dios. En el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo es que nos atrevemos a hacer esta oración. Es que nos atrevemos a hacer este clamor, Señor, reconociendo que somos nada y que Cristo es todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, estamos en una serie que prácticamente es pastoral. Es una serie dirigida a los pastores de la iglesia, a los futuros pastores de la iglesia. Pero eso no quita que todos ustedes deben estar bien pendientes a lo que aquí se dice, porque al final los pastores de la iglesia y los futuros pastores de la iglesia no son más que miembros de la iglesia. En un sentido hay aplicaciones que haremos al final que van directamente a un pastor. Que un hermano, no una mujer, un hermano que no es pastor no se las puede hacer, porque es una aplicación para un pastor de la iglesia. Pero en ese mismo sentido hay muchas aplicaciones mientras se va predicando la palabra que son para todos los creyentes. Que es la misma pasión, el mismo anhelo que debemos tener cada uno de nosotros por la palabra del Señor. Que no es exclusiva para pastores, la palabra de Dios es para toda la iglesia.
Y con ese ánimo les invito, aun cuando estemos tratando un texto que fue directamente a pastores, a recordar que esos pastores eran creyentes. Y como mismo ellos necesitaban esas verdades, toda la iglesia hoy necesita esas verdades. Por nada, mis hermanos, ni en un segundo se les ocurre en su mente pensar, esto es para los pastores. Y deje su cerebro en la puerta. Recoja su cerebro, póngaselo, pídale a Dios que le ayude a tener sus emociones, su entendimiento, todo centrado en la palabra expuesta. Y concentrémonos y glorifiquemos el nombre del Señor. Todas las confesiones de fe que tienen la denominación bautista, la confesión de fe de Londres, la de Filadelfia, la de, creo que se dice así, New Hampshire o algo así, yo se las puedo escribir pero no sé decirla. Todas esas confesiones, cuando usted se acerca a ellas, ellas recogen en su declaración ancianos y diáconos. Todas esas confesiones antiguas bautistas, siglo XVII, siglo XVIII, 1600, 1700, todas recogen ancianos y diáconos. Era la costumbre bíblica. ¿Por qué lo recogen? Porque era la costumbre bíblica de que en cada iglesia se establecieran un grupo de pastores sirviendo a la iglesia y un grupo de diáconos sirviendo a la iglesia. La palabra de Dios siempre demanda un estudio reflexivo, incluyendo la manera en que los ancianos guardan y dirigen la iglesia con el apoyo de los diáconos en el servicio. O sea, la palabra de Dios nos manda a estudiar este tema. A veces nosotros encontramos temas en la Escritura y nosotros decimos, ¿por qué tengo que estudiar eso? La respuesta es muy simple, porque la palabra de Dios lo tiene. Y cada cosa que tiene la palabra de Dios es menester de nosotros dedicarle tiempo y ver por qué Dios puso eso ahí. En la única iglesia que nosotros encontramos a la luz de la Escritura un solo pastor, ese pastor era un diótrefes. Ese pastor era un falso pastor que quería la gloria y la honra. Eso no quiere decir que en algún momento determinado hay iglesias que tengan que comenzar con un pastor, o hay iglesias que por muchos años estén con un pastor hasta que puedan ir detectando otros hombres que le puedan acompañar en el liderazgo de la iglesia. No estamos diciendo eso, pero el modelo bíblico que se establece en las Escrituras es un grupo de pastores trabajando juntos, amando y sirviendo a la iglesia, acompañada en su trabajo por el apoyo de diáconos que les apoyen en el área del servicio. El apóstol Pablo entendió esta gran necesidad de líderes piadosos y el apóstol Pablo, cuando emprende su segundo viaje misionero, pasa por Éfesos, que es el lugar donde vamos a estar hablando hoy. Pablo pasa por Éfeso, Pablo predica el evangelio, pero Pablo sigue su viaje misionero. Cuando Pablo comienza su tercer viaje misionero, entonces Pablo sí se establece más tiempo en Éfeso. En el segundo viaje misionero prácticamente venía de regreso, tenía que ir a Jerusalén y estuvo muy poco tiempo. Pero en el tercer viaje misionero, Pablo dedica 3 años de su vida a estar en Éfeso. Éfeso era una de las capitales más productivas económicamente que existía en aquel tiempo en Asia. No sé si han oído hablar de la diosa Diana. La diosa Diana es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se recoge como una de las 7 maravillas del mundo antiguo y era un lugar muy próspero. Había mucho comercio, había muchas carreteras y Dios a través de Pablo movió a Pablo a establecer una iglesia en Éfeso. Pablo llega y como siempre era costumbre va a la sinagoga. Cuando llega a la sinagoga después de estar un tiempo lo rechazan y enseguida se mueven y plantan una iglesia ahí en Éfeso. Y desde allí en esos 3 años pudieron estar afectando muchos lugares en Asia. Como era costumbre, cada vez que Pablo predicaba, nosotros pudiéramos poner Pablo más predicación es igual a revuelta. Después que Pablo predicaba, casi siempre después se armaba un problema, pero Dios dio fruto y se levantó una iglesia en la ciudad de Éfeso. Lucas nos registra desde Hechos 20, donde estamos ahora, versículo 17 al 31, el último encuentro que Pablo tuvo con el grupo de pastores, de ancianos, de obispos que él tenía allí en la región de Éfeso.
Pablo está ahora regresando del tercer viaje misionero. Él está 3 años con ellos, continúa su viaje misionero, va de regreso, tiene apuro por ir a Jerusalén a llevar una ofrenda que tenía que llevar y un plan que él sentía que tenía que cumplir de parte de Dios. Y en vez de llegar a la ciudad de Éfeso, se queda en Mileto, porque él entiende que de ahí llegaba más rápido a Jerusalén. Y de Mileto manda a buscar a estos hombres que vengan de Éfeso a Mileto, donde él se encuentra. Estos hombres, ¿cómo le van a decir que no al apóstol Pablo? Él sabía cuánto el apóstol Pablo lo amaba. Él sabía que el apóstol Pablo quería el mejor bien para la iglesia. Y ellos vienen a esa reunión. Y lo que vamos a estar viendo es una reunión de uno de los apóstoles, de una de las personas que dio su vida por la iglesia, con un grupo de pastores que él pudo acompañar, que él pudo instruir y que ahora él sabe que posiblemente no los vea más. Vamos a ver una reunión llena de amor, una reunión llena de lágrimas, una reunión llena de pasión, porque hay una persona que sabe que no va a ver el rostro de otros que aman y que anhela que se mantengan fieles en el ministerio. Y para que ellos se mantengan fieles en el ministerio, Él quiere dejarles bien claro cuáles son las marcas bíblicas de un ministerio. Él quiere que ellos tengan bien claro cómo se ve, cómo se nota, cómo se palpa un ministerio bíblico. Por eso le hemos puesto por título a este mensaje: las marcas distintivas de un ministerio bíblico. Las marcas distintivas de un ministerio bíblico. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué nos podemos atrever a decir eso a través de las Escrituras? Porque el ministerio de los ancianos bíblicos presentan marcas que lo distinguen de los demás. Cuando hay un grupo de ancianos en una iglesia llevando un ministerio bíblico, uno va a ver marcas que lo distinguen de otros ministerios que existen en diferentes partes. Y Pablo, a través de la transferencia de su vida, él quería poner su vida delante de ellos para que ellos vieran cómo luce un ministerio bíblico y pudieran seguir sus pisadas y pudieran imitarlo. La pregunta lógica, natural, que muchos de nosotros nos podemos estar haciendo ahora es, entonces, ¿cuáles son las marcas que deben distinguir un ministerio de ancianos? ¿Cuáles son las marcas que deben distinguir un ministerio de ancianos? En el mundo comercial, si algunos de ustedes son comerciales, son de la parte económica, saben que hay muchas marcas parecidas, muchos productos parecidos. ¿Y qué es lo que se hace? Se hacen logos diferentes, marcas diferentes, para que uno no confunda un producto con otro producto que puede ser de la misma índole. Así mismo pasa. Ahora mismo nosotros tenemos aquí en Tampa, en todo Estados Unidos, en muchos lugares, muchas iglesias que se están haciendo llamar iglesias de sana doctrina. Ya todo el mundo de sana doctrina, como los testigos de Jehová que ahora son cristianos para que las personas le abran la puerta, ahora todo el mundo es sana doctrina. Iglesia de sana doctrina no sé cuál, iglesia de sana doctrina no sé cuál. Y está bien, siempre está el beneficio de la duda. ¿Quiénes somos nosotros para decir que otra iglesia no es de sana doctrina? Pero por eso es importante conocer las marcas distintivas de un ministerio bíblico. Para cuando nosotros tengamos la iglesia adelante, nosotros podemos decir, sí, eso es un ministerio bíblico. Sí, eso es una iglesia sana, o decir que no lo es. Entonces, las marcas distintivas de un ministerio bíblico de ancianos son, y este sería nuestro primer punto, un servicio centrado en la palabra. La primera marca distintiva es un servicio centrado en la palabra. Y para eso vamos a estar utilizando los versículos del 17 al 21. Versículos del 17 al 21. Dice la palabra del Señor: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, nos encontramos en el versículo 17, este tema que hemos venido tratando y que no tratamos de engañarle a usted. Y cuando usted se acerca al versículo 27, una vez más, usted ve la palabra ancianos en plural y ve la palabra iglesia en singular. Dijimos, Pablo está ahora en Mileto. Pablo llama a los ancianos en plural. Ancianos significa más de uno. Pudieran ser dos.
el beneficio de la duda, no estaba en ese tiempo, tal vez vinieron 2 hombres, pero pueden haber venido 5, pueden haber venido 10, porque dice ancianos. ¿De qué cosa? Y dice de la iglesia en singular. Dice que los ancianos de la iglesia llegaron a ese lugar. Ahora, ¿a qué se dedicó Pablo en ese tiempo? Se dedicó a predicar el evangelio durante 3 años. Perdón. Si bien la predicación del evangelio, sin la predicación del evangelio, nunca habrá ninguna persona salva. Si nunca se predica el evangelio en la iglesia, o usted nunca se lo predica a nadie, nunca nadie se va a salvar. Si bien sin la predicación del evangelio habrá ninguna persona salva, predicar el evangelio solo no garantiza que las personas se van a salvar. ¿Y qué sucede? Mucho menos si nosotros predicamos el evangelio van a haber vidas transformadas. Perdón, mi hermano. ¿Qué es lo que les quiero decir, amados hermanos? Que también se puede estar predicando el evangelio con la actitud errónea y por ende no recoger todos los frutos de la predicación del evangelio. Por eso es muy importante, antes de entrar en el tema de la predicación del evangelio, que nosotros veamos el tema de la actitud. Y el texto nos lo dice. Nosotros podemos ir al texto, versículo 19. Ya vimos el 17, ancianos en plural, de la iglesia en singular. Y él les recuerda cómo, versículo 18, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, durante 3 años, del primer día hasta que salió. Y ahora viene la actitud con la que uno debe presentar el mensaje del evangelio. ¿Y cómo dice Pablo? ¿Cuál dice Pablo que es la actitud? Y dice, sirviendo al Señor. Y la palabra sirviendo, en esta ocasión la Reina Valera no la traduce de la mejor manera. La palabra que se utiliza ahí para sirviendo es una palabra que viene en el griego de esclavos. Y lo que él está diciendo es como un esclavo del Señor, un esclavo de su Dios. Y la imagen es una persona remando en el fondo de un barco, dándole a los remos y dándole a los remos, siguiendo las instrucciones de su amo, obedeciendo a lo que su amo dice. Y cuando entonces estamos diciendo aquí la actitud de Pablo, la primera actitud de Pablo era la actitud de un siervo de un solo Señor. Pablo tenía una actitud de servicio, una actitud de un esclavo que estaba dispuesto a obedecer a su buen amo. Un esclavo no le dice a su señor cómo debe hacer las cosas. Ahora vemos personas que le dicen a Dios, esto se hace así. O un esclavo no le protesta a su señor sus órdenes. Pero padre, ¿por qué este texto dice eso? ¿Por qué mejor no dice aquello? Un esclavo sirve a su señor. Y la idea de Pablo, la idea que él quiere que tenga es, sirviendo al Señor, es que nosotros no tenemos a nadie más que agradar que no sea a Dios. La primera actitud de cualquier creyente, incluyendo los pastores, debe ser el buscar el agrado, debe ser buscar la admiración. ¿De quién? De una sola audiencia de uno, y ese uno se llama Dios. Nosotros debemos ser hijos, debemos ser esclavos, debemos ser sirvientes de Dios. Y nuestra atención debe estar centrada en eso. Y él dice, sirviendo al Señor, ¿cómo? Y dice, con toda humildad. Y fíjese que no dice humildad sola, le da más fuerza, dice, con toda humildad. Y amados hermanos, si nosotros somos sinceros, la humildad es algo que no se nos da fácil. Porque todos nosotros tenemos el antónimo de la humildad. ¿Y cuál es el antónimo de la humildad? El orgullo. El orgullo. El orgullo es una serpiente venenosa que se cuela en nuestra mente y no nos permite ser humildes para el Señor. Alguien dijo, la humildad es tan efímera que cuando alguien la pronuncia en su boca, desaparece. En ocasiones nosotros decimos, yo soy humilde, o con mucha humildad te digo. En ese preciso momento es probable que la humildad sea así y desaparece. Hay personas que lo hacen sin intención. Conozco personas que sin intención te quieren decir que son humildes y lo dicen con palabras, pero tenemos que tener cuidado con eso. ¿A qué se refiere Pablo aquí? A una humildad
de mente, a una humildad en tu propia mente, no en la del otro, una humildad en tu mente. Si nosotros seguimos el rastro, al menos en 3 textos de la Biblia, la humildad luce de esta manera. Dice Pablo en Filipenses 2:3, describe como no, la humildad, está describiéndola, como no hacen nada por contienda o por una gloria vana, sino que podamos ver a los demás como superiores a nosotros. Esa sería una descripción de humildad. A los Corintios, en el capítulo 3, primero a los Corintios, capítulo 3, verso 5, le dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, esclavos, mi hermano, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Si un pastor tiene una cosa y otro pastor tiene otra y otro tiene otra, ¿para quién es la gloria? Para Dios, porque lo que tienes se lo dio el Señor, y si te lo dio, ¿de qué te gloria? Y estaban los más espirituales que decían, yo soy de Cristo. Y ahí seguían dividiendo y haciendo más daño. Yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de otro. No, mi hermano. Pablo quería dejarles claro a ellos que la humildad, el servicio humilde tiene que ver con todo el tiempo buscar la gloria de Dios. Y eso también tiene que estar en la iglesia. ¿Quién es el que se lleva la gloria en esta iglesia? Dios. La gloria siempre es para el Señor, y así debería ser en todas las iglesias. Segundo los Corintios 3:5, que dice, no somos competentes por nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Nuestra competencia viene ¿de quién? De Dios. Si tienes un don y el don te lo dio Dios, ¿de qué te glorías? Si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Pero el punto central de la humildad que quiere presentar Pablo, de la humildad bíblica que todo creyente obligatoriamente debe anhelar, amar, orar, buscar, el punto que les quiere traer a estos pastores es el mismo que le compartió al pastor Timoteo. Yo creo que aquí está el centro de la teología de la humildad. Primera Timoteo 1:15. Primera Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibidos por todos, que Cristo Jesús, escuche bien, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El centro de la teología bíblica de Pablo estaba en reconocer que él era un pecador. Reconocer que él no merecía nada del Señor. Una teología bíblica de la humildad es aquella que reconoce que no merecemos nada. La teología bíblica de la humildad es aquella que te permite a ti darte cuenta que tú eres un gran pecador, que no mereces nada de parte del Señor. Es la que te permite a ti reconocer que tú le has fallado a Dios. Y que el hecho de que Dios te haya salvado y te permita servirle, aunque sea con un plumero, dándole plumero al banco de la iglesia, gloria a Dios, aleluya, Señor, porque yo no merezco nada. Yo lo que merecía era estar en el infierno. La humildad bíblica entonces te ayuda a ver a tu hermano como superior a ti mismo, no por los méritos o por los hechos del hermano, sino porque puedes ver tu propia condición de pecador. Y el hecho de ver cuán pecador tú eres, el hecho de ver cuán arrogante tú eres, el hecho de ver cuánto tú has manchado en nombre de Dios, te permite posicionarte en un lugar inferior a cualquier creyente de la iglesia. Ahora cuando miras a tu hermano, no lo miras por encima del hombro, lo tienes que mirar por abajo. No por el hecho del hermano, sino porque puedes ver tu propio corazón. Y necesitamos esa teología bíblica de la humildad para todas nuestras relaciones. En el matrimonio, con los hijos, con el jefe de trabajo soberbio, pero que decimos es un burro, sabe menos que yo, pero míralo ahí, cómo está ese burro. Necesitamos la humildad para todo, en la iglesia, en todo lugar, con nuestros pastores, de los pastores con los miembros. Necesitamos esa humildad en todo contexto. Pablo le recuerda también a estos pastores otra actitud que presentó entre ellos, y es la de servir dispuesto a soportar el sufrimiento. Pablo está hablando con ellos, pero todo el tiempo le está dando marcas, señales de un ministerio bíblico. Y la primera marca que le da es que le dice, tienes que verte como esclavo de un solo Señor. Un ministerio bíblico está marcado por personas que están dispuestas a verse como esclavos de Dios, como esclavos de un solo Señor. La segunda marca que le dice, tú quieres servir, tienes que servir no con un poquito de humildad, no con algo de humildad, tienes que servir con toda humildad. Tienes que verte por completo inferior a cualquiera de tus hermanos. ¿Por qué? Porque tú eres un gran pecador, que has manchado, que has deshonrado el nombre de Dios. Y ahora viene a decir algo más que no por ser lo tercero es menos importante, y es la idea de servir dispuesto a soportar el sufrimiento. Mis hermanos, el ministerio no es fácil. Generalmente,
Yo pasé mucho trabajo para comprender el texto. Es que anhela obispado. Yo hablaba con personas y decía, no, porque yo amo a ser pastor, yo amo a ser pastor, yo amo a ser pastor. Yo no quería ser pastor. A mí me llamó la atención en algún momento ver a algunos hermanos predicando y enseñando la palabra de Dios en la iglesia, pero yo no quería ser pastor. En el caso de mi salvación, yo no sé en la de usted. A usted tal vez Dios lo salvó porque usted era muy bueno y Dios vio cuán bueno usted era y se sorprendió. En el caso mío era un gran pecador y Dios me salvó siendo un pecador. Y así mismo en el ministerio. Yo no quería meterme en la candela en ministerio. Ya yo estaba viendo otros pastores pastoreando y las cosas que padecían, pero Dios te va arrastrando y te va arrastrando y te va llevando. Y en ese mismo sentido lo que les quiero decir es que en el ministerio se sufre mucho. Pero con la ayuda del Señor es un trabajo deleitoso. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor y no en nuestro sufrimiento. Pero eso no significa que el que va a entrar al ministerio tiene que saber y estar dispuesto a que va a sufrir. Vas a sufrir para la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos el contexto histórico de este texto, vemos como en todos los viajes que Pablo llegaba, a cada iglesia que llegaba, y podemos mencionar varias, Pablo llegaba, y cuando Pablo llegaba se acercaba a una sinagoga, que era donde había ya un grupo de personas que creían en Dios. En vez de ir como uno diría, aquí, allá, apuntando a ningún lugar, empezando a predicar, él se acercaba a un lugar que había un grupo de personas que no creían en Cristo como Salvador, pero creían en la existencia de Dios. Y podía utilizar la misma palabra del Antiguo Testamento para ver cómo él apuntaba a Cristo. Cómo apuntaba a Cristo y así convencer a estas personas de la necesidad que ellos tenían de un Salvador, aún con el Antiguo Testamento en las manos. En ocasiones las personas lo aceptaban en la sinagoga por mucho tiempo, pero en muchas ocasiones muy pronto lo sacaban de ahí. Pero por la gracia de Dios, Dios es el que rompe y quebranta corazones. Siempre había un grupo de personas que respondían a la predicación del Evangelio de Pablo y después lo acompañaban. Al punto tal que algunos brindaban su casa, otros daban dinero para que alquilaran un local, como es el caso aquí, y se alquila un local para poder estar ahí reunidos por todo un tiempo estudiando y estudiando y estudiando la palabra. Mis hermanos, eso es una obra que hace el Señor, pero siempre en ministerio trae sufrimiento. Ese es el contexto histórico de este pasaje. Pablo sufriendo. Cualquiera se imagina a Pablo en Clearwater, en Varadero, disfrutando de grandes cosas. Sí, puede que haya momentos que lo había, que se sentaban a comerse una buena comida, a compartir y a reír. ¿Eso no es pecado? Y el obrero es digno de su salario. Y había momentos que él se sentía a compartir, pero la mayor parte del ministerio bíblico como tal pasaba en el sufrimiento, porque hay mucho sufrimiento que no solo acontece en la carne, sino también que acontece en la mente y en el corazón. Hay mucho que se sufre en el corazón y mucho que se sufre en la mente. Entonces, Pablo lloraba de manera literal, dice nuestro texto, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Y qué dice? Y con muchas lágrimas. Pablo lloraba por los perdidos, por las personas que no querían abrazar el Evangelio. Pablo lloraba por los falsos maestros. Pablo lloraba por los creyentes que ya estaban ahí plantados y lo que también él veía que ellos estaban sufriendo por la obra del Evangelio. El apóstol quiere que les quede claro a estos ancianos la actitud que ha marcado su ministerio. Y para esto utiliza, primero que todo vamos a ver el versículo 20. Y ahora vamos a ver los métodos y la estrategia para avanzar la predicación del Evangelio. A nosotros nos encantan esas palabritas. Dame métodos y dame estrategia. Dame métodos y estrategia y voy a ganar el mundo. Ese es nuestro eslogan. Métodos, estrategia, voy a conquistar el mundo. Pues aquí Pablo va a establecer, anote bien si usted quiere anotar, los métodos y la estrategia para alcanzar al mundo perdido. Anote los métodos y la estrategia para expandir el reino de Dios. Versículo 20. Y aquí van los métodos y la estrategia. Métodos, anunciar y enseñar. Ese es el método. Anunciar y enseñar. Estrategia, públicamente y por las casas. ¿Qué dice Pablo? Y como nada que fuese útil, he rehuido, he rechazado, he esquivado, me he quitado. ¿De qué? De anunciar y enseñar, de informar y de instruir, es lo que significan esas palabritas. Yo no me he quitado de estar informando y estar instruyendo a la congregación, a los creyentes. Yo no me he quitado de dejar claro el consejo de Dios, de aclarar las dudas de los hermanos con la palabra de Dios. Padre Señor, danos humildad, Señor. Danos humildad, Padre Señor. Yo no me canso
de exponerles el mensaje del Evangelio con claridad. ¿Y cuál es la estrategia? Una estrategia muy sencilla y muy antigua. ¿Y cuál era? Públicamente y por las casas. Cuando nosotros vamos al versículo 19, lo tenemos bien cerca aquí. Vamos a leer un momentico versículo del 8 al 10. Capítulo 19, Capítulo 19, versículos del 8 al 10. Les leo la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Y entrando Pablo, ¿en dónde? En la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? El reino de Dios. Predicando el Evangelio, predicando el Evangelio, predicando el Evangelio. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, no solo ahí en Éfeso, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuál era el método de Pablo? Informar, instruir. ¿Con qué cosa? ¿Con la atalaya? ¿Con el Corán? ¿Con cualquier otra cosa? No, con la palabra de Dios. Esta es suficiente. ¿Usted quiere un método bíblico para alcanzar a los perdidos? Coja la palabra de Dios y utilice la palabra de Dios para anunciar y para enseñar. ¿Cuál es la estrategia? En todo momento, en toda oportunidad. Públicamente, ¿qué significa públicamente? Cuando estaba en la iglesia, cuando estaba en la congregación, en aquel tiempo no era, pero lo voy a llevar al contexto ahora, cuando estaba en el aula, cuando estaba en cualquier otro lugar. Por las casas, cuando estaba en los grupos de vida, cuando visitaba a un hermano, cuando iba a un baby shower, cuando iba a una boda, donde quiera que había una oportunidad en una casa, él buscaba la oportunidad y decía, hermano, ¿podemos hablar de la palabra? Vamos a abrirla. Y compartía la palabra del Señor. Esa era su estrategia. Ahora, vamos a llegar al meollo del arroz con pollo. ¿Y cuál es el mensaje de su predicación? ¿Cuál es el mensaje de la predicación de Pablo? Él mismo lo dice. Vamos al versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué, mi hermano? Del arrepentimiento para con Dios. La primera parte, el primer elemento del mensaje de la predicación de Pablo, del mensaje de la predicación del Evangelio, incluía una palabra llamada arrepentimiento. Arrepentimiento. Mis hermanos, a nosotros no nos gusta la teología, pero Pablo predicaba teología. La tarea de los pastores es hacer la teología sencilla, de manera que toda la congregación la pueda entender. Pero nunca a los pastores, ni ningún maestro que aquí esté, ha de rehusar predicar teología. Porque la teología es el conocimiento de Dios. La teología es las verdades que Dios enseña en su Escritura y es menester de nosotros, es tarea de nosotros descifrar esas verdades y tratar de desempacarlas lo más simple, lo más posible que nos sea. Pero hay que enseñar teología, hay que enseñar doctrina desde el púlpito, amado hermano. Pablo, al igual que Cristo, al igual que Juan el Bautista, al igual que Pedro, reconocía la necesidad que tiene el hombre de apartarse del pecado y acercarse a Dios. Pablo, al igual que otros hombres de la Biblia, incluyendo a Cristo, entendía que el hombre necesita alejarse completamente del pecado, necesita arrepentirse, pero necesita también acercarse a Dios. Amado hermano, el arrepentimiento es un nuevo nacimiento. Arrepentirse es como Jesús decía allí en Juan, es nacer de nuevo. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. En la Biblia nosotros tenemos personajes como Judas Iscariote, como Saúl, que experimentaron remordimiento. ¿Qué cosa es el remordimiento? El remordimiento es una tristeza por las consecuencias, es sentir pena porque los descubrieron. Cuando una persona está remordida es que me cogieron, ay, qué triste me siento mal porque me vieron. Ahora saben cuán pecador soy. El arrepentimiento no es así. Entonces, ¿qué cosa es el arrepentimiento? Una persona arrepentida siente dolor por haber pecado. Una persona arrepentida siente tristeza en su alma y en su corazón por haber manchado el nombre de Dios.
Una persona arrepentida reconoce que lo que él está haciendo es en contra de las Escrituras y él no sabe cómo, pero que él necesita regresar a hacer la voluntad del Señor. El arrepentimiento debe afectar nuestro conocimiento, nuestras emociones y nuestras acciones. El arrepentimiento debe afectar todo en nuestra vida. Tú puedes decir que estás arrepentido, pero si sigues y sigues y sigues haciendo lo mismo, es muy probable que no estés arrepentido. Quizás en tu arrepentimiento hay una lucha de santificación gradual que no es de un día para otro, pero el arrepentimiento de alguna manera se sigue mostrando en las acciones. De alguna manera se muestra en las emociones. El arrepentimiento es reconocer cuán pecador tú eres y cuánto tú le has fallado a tu Dios. Y dijimos que una persona o el mensaje de él incluía reconocer que estamos lejos de Dios, pero también que debemos acercarnos a Dios. Y ahí viene la fe. ¿Y qué cosa es la fe? La fe es la confianza en Cristo como único medio para salvarse. La fe es reconocer que no hay otro modo de salvarse. Nosotros decimos decir que el arrepentimiento es un cambio de vida. El arrepentimiento, tú tienes que dar un giro de 180 grados a tu vida. Tiene que pasar eso. Que ya lo que tú antes amabas ya no lo ames. Que lo que tú antes querías ya no lo quieres. Que tus deleites y tus goces y tus disfrutes ya para ti no son nada. Porque ahora Cristo vale más que tú. Ahora te anhelas más a Cristo que cualquiera otra de las locuras y los desvaríos que tú hacías antes de ser cristiano. Ahora Cristo es más importante. Pero el arrepentimiento o la salvación, el evangelio no se queda ahí. También viene la fe. Y la fe es la que nos lanza a los brazos de nuestro buen Señor. Es la confianza que dice, yo no puedo, pero Cristo sí puede. Le voy a robar una ilustración a Paguache. Y Paguache lo ilustra así. Y él dice, imagínese que tú te quieres acercar a Dios, pero hay una reja. Dios pone una reja. Tú te quieres acercar a Dios a través del legalismo. Yo voy a guardar fielmente los 10 mandamientos, yo voy a hacer esto, voy a portarme bien. Y quieres acercarte hacia Dios y Dios pone una reja. Quieres acercarte a Dios con dinero, voy a pagar el diezmo, la ofrenda, voy a pagarlo todo. Y Dios te pone otra reja para que no te acerques. Y así llega un momento que estás en el medio de una reja completamente. Estás pensando en excavar para huir por abajo, pero también te encuentras que hay una reja puesta en el piso. ¿Qué es la única cosa que te queda por hacer? ¿Qué es lo único que te queda por hacer? Mirar al cielo, mi hermano. Mirar arriba y poner la confianza en Cristo. Y reconocer que Cristo es el único medio que tienes para salvarte. No tienes otra forma de salvarte. No tienes otra forma de llegar al cielo. Necesitas a Cristo. Necesitas creer y necesitas arrepentirte. Y Pablo quiere que a estos hombres les quede claro cuál es el método y la estrategia que él usó, pero también cuál es el mensaje que él predicaba. Porque si estos hombres no siguen predicando este mensaje, ¿saben qué hubiera pasado? Nosotros no estuviéramos aquí hoy. Nosotros no estuviéramos aquí hoy. Pablo no hacía distinción a la hora de predicar el evangelio. ¿Qué dice nuestro texto? Que le predicaba lo mismo a quién, a los judíos que a los gentiles. Amado hermano, el evangelio es para todos los seres humanos. Me da tristeza en Estados Unidos, sobre todo, tú ves la iglesia de los negros, la iglesia de los blancos, la iglesia de los ricos, la iglesia de los pobres, la iglesia de no sé qué. Yo le doy gracias a Dios, yo sacaba cuenta anoche y me da como alrededor de 12, 13 naciones que habemos reunido aquí para la gloria de Dios. Y aquí, si usted lo ve, habemos de todos los colores, de todas las posiciones sociales, de todas, porque la iglesia es para todos. Y eso hacía Pablo. Pablo no hacía distinción, judío, gentil. Usted necesita el evangelio, vamos a reunirnos. Hace un tiempo leí en un libro, no recuerdo qué libro era, pero sí recuerdo como uno de los pastores que llegó a la iglesia y anhelaba acercarse a una comunidad que tenían cerca, pero era una comunidad pobre. Algunos de los líderes de la iglesia detectaron eso y le dijeron, ¿cómo tú vas a predicarle a esa gente pobre? Pues esa gente pobre va a empezar a venir a la iglesia y se nos van a llenar los bancos y después no van a poder venir personas ricas y se nos va a llenar la iglesia porque estaban detrás del dinero. Un poco más adelante, en algún momento, no hoy, algún día hablaremos de ese tema. Mis amados hermanos, ¿qué podemos hacer con este primer punto? Quiero que quede claro algo antes de pasar a este primer punto, a ver cómo lo podemos utilizar en nuestras vidas. Y es que Pablo no se está defendiendo. Él está presentando su ejemplo para que estos ancianos lo sigan. Porque algunos se han acercado y dicen, no, Pablo se estaba tratando de defender. No, Pablo está dejando un ejemplo claro para que ellos vean esas marcas y ellos las puedan imitar después en sus ministerios. Mis hermanos, una actitud de siervo humilde
y sufriente es imprescindible para llevar a cabo la predicación de la palabra. Si queremos predicar la palabra del Señor, tenemos que pedirle al Señor que siga trabajando en nuestros corazones, ayudándonos a todos nosotros, hombres, mujeres, a todos los que están aquí, porque todos los que estamos aquí enseñamos a alguien y afectamos la vida de alguien. Necesitamos que Dios nos ayude, aún con nuestros pequeños, a vernos primero que todo como esclavos de Dios. Necesitamos vernos como esclavos de Dios para saber que le estamos hablando a otra persona que también necesita de ese Señor. Y necesitamos hacerlo con humildad. La humildad es efímera, no para ustedes, para mí, para todo el mundo. La humildad se va con facilidad. Orémosle a Dios que siga cultivando esa humildad en nosotros. Sin predicar el Evangelio, esto puede sonar tonto, sin predicar el Evangelio no se predica el Evangelio. Sin predicar el Evangelio no se predica el Evangelio. Si no predicamos el Evangelio, no estamos predicando el Evangelio. Yo espero que ustedes entiendan eso. Nosotros podemos hacer muchas cosas en la iglesia y atraer a muchas personas. Hay muchas personas que nos han marcado la pauta. Nosotros empezamos a poner lucecitas nuevas, que no está mal, un día las podemos tener, y pancartas, y activamos más el internet, y hacemos cosas graciosas aquí. Yo les hago unos chistes y ustedes se ríen, y hacemos cosas, y esto se llena. Esto se llena, Padre, esto se llena. Pero sin predicar el Evangelio, nadie se va a salvar. Necesitamos predicar el Evangelio. Hay cosas bonitas que se pueden hacer, pero nunca, nunca, nunca podemos quitar del foco, podemos quitar del centro la predicación del Evangelio. Necesitamos el Evangelio, mis hermanos. En la puerta de entrada, en el medio, en todos lados. Amados hermanos que te encuentras aquí, creyentes, hermanos que estás aquí, no esperes ir a la India para predicar el Evangelio. No esperes como William Carey tener que pasar todo ese tiempo para ir y predicar el Evangelio. Él también lo predicó en el lugar que estaba, aunque el material no lo recoja. Si alguien va a predicar en la India, en África, es porque ya en el lugar que está, él está saturado. Él tiene una verdad que él no se puede callar. Y él está predicando. Y dice, ¿a dónde más, Padre? ¿A dónde más? ¿Para la India? Vamos para la India. ¿Y qué es lo que te quiero decir con este punto? Predique el Evangelio ahí donde está. Predique el Evangelio en tu hogar. Predique el Evangelio en tu centro de trabajo. Predique el Evangelio aquí en los alrededores de la iglesia. Predique el Evangelio, predique el Evangelio, predica el Evangelio cuando estés durmiendo, en el nombre de Jesús, y la esposa que te dé con el COVID, y predica el Evangelio a tu esposa también, y que tu esposa te lo predique a ti. Amados hermanos, si tú estás aquí de visita y todavía tú no eres un esclavo de nuestro buen Señor, te puedo decir que nuestro Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si bien en el Evangelio se sufre, y lo vamos a ver más adelante, en el Evangelio no es algo sencillo y algo fácil, también tenemos un buen Señor que nos acompaña. Y mi invitación hoy para ti, que todavía no has conocido a Cristo, mi invitación para ti es que crea y que te arrepientes, que reconozca que eres un gran pecador hoy mismo, ahí donde tú estás. Yo no te voy a mandar a que levantes la mano, yo no te voy a mandar a que pases al frente, porque conozco muchos que han levantado la mano y han pasado al frente y no han sido verdaderamente regenerados. Pero sí te voy a pedir de parte de Dios y delante de Dios que ahí mismo donde estás reconozcas tu pecado y que te arrepientas y que creas en Cristo para salvación ahora mismo. No lo dejes para mañana. Si tú no quieres aquí ahora estar haciendo una oración, cuando llegues a tu casa en la noche con tu almohada, cuando estés sola, reconoce con lágrimas y dile, yo no sé cómo llegar a ti. Yo quiero llegar a ti, pero yo no sé cómo llegar a ti. Te necesito que intervengas en mi vida, que abran mis ojos, que abran mi corazón para yo verte. Pero yo reconozco que soy pecador y que yo te necesito. Si tú todavía lo que te cuesta es creer en Él, pídele que te ayude a creer en Él. Dile, yo quiero creer en ti. Ya veo a mi papá, yo veo a mi mamá, yo veo a mi hermanito. Ya yo sé que tú existes de alguna manera, pero yo quiero creer más. Pídele que te dé esa fe. Dile, ayúdame a creer más. Mis hermanos, si vamos con humildad, preparémonos para sufrir y seamos esclavos de un solo dueño. Amados hermanos, el ministerio de los ancianos bíblicos presenta marcas que los distingue de los demás. Dijimos, ¿cuáles son esas marcas? La primera que vimos, nuestro primer punto es un servicio centrado en la palabra. Para esto hemos utilizado los versículos del 17 al 21. Piense, Pablo invirtió tiempo en esta iglesia. Invirtió tiempo en estos hombres. Para nosotros, 2 o 3 años se van volando, ¿correcto? Aquí en Estados Unidos, no sé si a usted le pasa, pero ya viene la conferencia de mujeres, ya después viene el taller en Miami que tocaba y lo pospusimos para enero y uno dice, ¿qué es esto? El tiempo se va volando aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es posible esto, Señor? Pero para ellos duraba más. No había tanta distracción, no habían carros que montar, las distancias eran más cortas. Yo creo, analizando esta situación, pensando con mente fría, que para ellos 3 años
posiblemente para nosotros sean 6 o 9 años. ¿Por qué? Porque ellos estaban cerca uno de otro. Ellos no tenían tantas distracciones en el día, tantas cosas, y ellos constantemente, su mente estaba en las cosas del Señor, su mente estaba en ver cómo invertían en un lado al otro. Los que son de algún lugar de campo, quizás aquí saben que cuán fácil era montarse en una bicicleta y en una mañana visitar 10, 12 personas en el día entero en una bicicleta. Móntate aquí en un carro a ver si puedes visitar 10, 12 personas en el día. No sé usted, pero a mí me es casi imposible. Es casi imposible. Lo que estoy diciendo es que Pablo invirtió tiempo en ellos, y si Pablo invirtió 2, 3 años en ellos, nosotros posiblemente necesitemos más tiempo para invertir, porque el tiempo aquí pasa diferente que en aquel momento. Ahora él tiene que viajar a Jerusalén y sabe que posiblemente no los verá más, pero necesita conversar con ellos. Necesita recordarles cuáles son las marcas distintivas de un ministerio bíblico para que ellos sostengan ese tipo de ministerio e inviertan en otros hombres que lo puedan sostener, que era lo que nos invitaba aquí Dani el domingo pasado. Hombres invirtiendo en otros hombres que van a dar su vida por la iglesia. La iglesia no se queda afuera, no se pongan celosos. Es hombre invirtiendo en otros hombres para que den su vida por la iglesia y la iglesia se beneficie. Para que ellos sostengan ese tipo de ministerio, inviertan en otros hombres. Para esto ha usado su testimonio para recordarles que una de las marcas que distinguen un ministerio bíblico, ¿cuál es? Un servicio centrado en la palabra. Entonces ahora les comparte la segunda marca. ¿Y cuál es la segunda marca? Segundo punto de nuestro sermón. Una fidelidad continua. Una fidelidad continua. Y para eso vamos a utilizar los versículos del 22 al 27. ¿Y qué significa una fidelidad continua? Que continuamente intenta ser fiel, que no se da por vencido. Nosotros generalmente somos fieles un mes, 3 meses, un año, pero bajamos la guardia. El cristiano, y por supuesto el anciano, el pastor no está excluido, tiene un llamado a llegar fiel a la meta. En el grupo de vida decíamos, lo importante no es solo llegar, lo importante es llegar bien, llegar de una manera fiel, llegar como creyente fiel. Y no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de una vida que reconoce sus pecados, que lucha, que se da cuenta cuánto falla, pero se sigue fortaleciendo y esforzando en la gracia del Señor. Le sigue suplicando a Dios, ayúdame, ayúdame, pero yo quiero llegar fiel. Nuestro llamado es a una fidelidad continua. Vamos a ver primero los versículos del 21 al 23. Y dice Pablo, del 22 en adelante, perdón. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora Pablo nos cuenta cómo él estaba ligado al Espíritu Santo. El término es encadenado al Espíritu Santo. Pablo tenía una relación con Dios y él sabía que Dios lo había salvado, que Dios lo había llamado, y él sabía la responsabilidad que tenía y sabía cuál era su misión, y él quería ser fiel y sentía la presión del Espíritu Santo que lo empujaba a ir a Jerusalén. Pablo siente, el Espíritu Santo me está enviando a que yo vaya a Jerusalén. Pablo iba a Jerusalén a llevar una colecta, pero no sabía todo lo que le acontecería. Él sabía que le iba a pasar algo, pero no lo sabía todo. Pablo quería llegar a Jerusalén, dejar la ofrenda, pero en su corazón también él anhelaba en algún momento ir a Roma. Los que llevan menos tiempo en la iglesia, el apóstol Pablo tuvo 3 viajes misioneros y después, por la gracia de Dios, pudo llegar a Roma también a predicar el evangelio. Ese era su anhelo. Está terminando el 3er viaje misionero. Él anhela dejar la colecta, la ayuda que se había enviado y seguir para Roma. ¿A qué? A predicar el evangelio. Ahora, en diferentes lugares, diferentes personas ya le habían dicho que lo cogerían preso y tendría que padecer mucho. O sea, hasta este punto que nosotros estamos aquí, ¿qué dice él? Yo no sé lo que me va a acontecer, versículo 22, pero versículo 23. Pero el Espíritu Santo en toda la ciudad, a través de personas, me da testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones. Él no sabe todo, pero él sabe que va a sufrir en Jerusalén. Y aún así él quiere ir
a Jerusalén para continuar su ministerio de predicar el evangelio, aún sabiendo lo que le espera. Ahora, aún después de esto, antes de llegar a Jerusalén, vamos conmigo aquí porque está cerca al capítulo 21, versículos 3 y 4. Hechos 21, 3 y 4, estamos trabajando con contexto. Y dice, una serie de lugares, final del versículo, llegan a Tiro porque el barco había de descargar allí. Versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Le siguen anunciando, no vayas para Jerusalén, porque estaba claro que iba a sufrir. Versículos 10 y 11. ¿Qué sucede en el versículo 10 y 11? Aparece Ágabo. Ágabo desciende y permaneciendo nosotros allí, viene Ágabo de Judea, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, a Pablo venían diciéndole diferentes personas, cuando llegas a Jerusalén vas a sufrir. Él mismo sabía que no podía dejar de ir a Jerusalén. Y después que salimos de este texto, que sigue avanzando, más personas seguían diciéndole parte del sufrimiento, de lo que le iba a pasar. Y aún más, muchos animados cristianos, con buenas intenciones, me imagino, se acercaban a él y le decían, pobrecito, no vayas ahí a sufrir eso. Mira lo que te va a pasar, míralo a lo que te va a exponer. Ahora llegamos al versículo 24 de nuestro texto, Hechos 20, 24, que es donde estamos. ¿Y qué dice Pablo? Y Pablo aquí declara su motivación, su misión, qué es lo que le impulsa a soportar todo ese sufrimiento que él está anunciando. ¿Y qué dice el versículo 24? Pero de ninguna cosa hago caso. Y aquí está el punto. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y cuál es el énfasis de la predicación del Evangelio de Pablo? Y esto no lo podemos perder de vista. El énfasis del Evangelio de Pablo es la gracia de Dios. Él predicaba el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y qué significa la gracia? El favor inmerecido de Dios por medio del cual perdona a indignos pecadores la totalidad de sus pecados y les concede de manera, escuche esto, libre y compasiva la justicia. La gracia de Dios se derramó en la vida de todos los que están aquí que son creyentes, salvándolos a pesar de nosotros mismos y permitiéndonos ser justificados delante de Dios. Pablo les trae a su mente una carrera en este tiempo. Yo quiero que ustedes piensen en una carrera. ¿Cuál es la salida? La salvación. El día que ellos fueron salvos. ¿Cuál es la meta? El día que te encuentres en la ciudad celestial con el Señor Jesucristo. ¿Qué hay en el medio de todo ese camino? Tribulación, tribulación, tribulación. Pero ¿cómo debe comportarse uno en medio de todo el camino? Está diciendo Pablo, fidelidad, fidelidad, fidelidad. Pero ¿cuál es la misión de la salida a la meta? Predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros tenemos una misión y es la misión de predicar el Evangelio de la gracia de Dios y de mantenernos fiel mientras los vamos predicando. Pablo quiere llegar fiel y quiere que ellos lleguen fiel. Por eso la misión para él es más importante que sus vidas. Por eso para él la misión es más importante que la vida de él y que la vida de ellos. Porque lo que Pablo le está diciendo ahora a través de su testimonio, que le está contando es, no importa lo que les venga a ustedes después, sigan con su misión de predicar el Evangelio. Sigan predicando el Evangelio. Versículo 24a, ¿cómo lo dice? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Su vida ya no es suya, él fue comprado a precio de sangre y él lo entiende. Regresemos un momentico al capítulo 21, versículo 13. Estamos haciéndolo porque estamos muy cerca y es mejor verlo con nuestra propia vista para ver que yo no les estoy engañando. Entonces Pablo le respondió. Recuerda, este grupo le está diciendo, no vaya, no vaya. ¿Qué le responde Pablo? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo sabía lo que se iba a enfrentar, pero Pablo quería dar su vida para culminar su misión, que era predicar el evangelio de la gracia de Dios. Venga lo que vengan, vengan cintos, vengan cadenas, vengan lo que vengan. En 2 de Timoteo 4:7, cerca ya de morir, él puede decir estas palabras. Y miren esto, mi hermano, Dios nos ayuda a decir esto cuando ya estemos cerca de nuestra muerte. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que nuestro buen Señor se apiade de nosotros y nos siga animando y nos siga ayudando con su gracia a mantenernos fieles. Y que nosotros como Pablo, cuando estemos al final de nuestros días, podamos decir: gracias, Señor, porque he acabado la carrera, me has mantenido fiel. Y después vamos a ver un poquito más cómo luce esa fidelidad. Versículo 25 al 27, ¿qué sucede? Continúa. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Les recuerda que Él les predicó el consejo de Dios a todos ellos y Él les predicó el evangelio, aunque no lo verán más. Él cumplió toda su tarea. Él cumplió su misión con ellos. Mis hermanos, todos los textos difíciles, todas las demandas de Dios, todo el evangelio, Él se los predicó. Es lo que Él está diciendo ahí. Él está diciendo que Él les predicó todo el consejo de Dios. Él no se quedó sin predicarle nada. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando Él le dice esto? Él podía ahora continuar su viaje en paz. Ellos ahora tenían la responsabilidad de arrepentirse en caso de que alguno no fuera creyente y de enseñar el mismo evangelio a otra persona. La ilustración que Pablo está usando aquí es muy probable que sea la de Ezequiel 33, del 1 al 6, donde se hace una analogía de un atalaya, de un centinela. ¿Cuál es la tarea del atalaya o del centinela? Es subir encima de la torre y desde la torre él mira que venga el peligro. Cuando el peligro viene, él dice: ¡ahí viene el peligro! Se le acabó el trabajo del centinela. Él se baja de ahí y de ahí para allá siguen los otros. Una imagen es lo que Pablo está tratando de hacer aquí. Ya les advertí lo que tienen que hacer. Les estoy advirtiendo cómo deben verse las marcas de un ministerio bíblico. Y les estoy haciendo énfasis que tienen que predicar el evangelio, que tienen que creer en el evangelio, arrepentirse, y que eso es lo que ustedes están autorizados a enseñar. Si de aquí en adelante ustedes no hacen eso, yo estoy limpio de todo. Yo hice lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo importante de este énfasis? Porque quizá a usted le pase como a mí. Cuando yo no entendía el evangelio de la gracia de Dios, y quizás alguno de ustedes aquí no lo entiende, y yo le ruego a Dios que abra su corazón para que lo pueda ver. No significa que usted no sea salvo, porque yo era salvo antes de entender bien el evangelio de la gracia. Yo era salvo, yo había creído en Cristo, yo me había arrepentido de mis pecados, pero yo no entendía la gracia de Dios. Y le ruego al Padre ahora mismo, en el nombre del Hijo, que el Espíritu Santo toque su corazón y abra sus ojos, o por lo menos lo incline usted a seguir estudiando, a seguir averiguando para que conozca más el evangelio de la gracia de Dios. Cuando yo no entendía el evangelio de la gracia de Dios, yo quería convencer a las personas. A mí me daba mucho temor predicarle a alguien, porque yo creía que el éxito de mi predicación radicaba en que la persona dijera sí o no, acepto o rechazo. Cuando entendí el evangelio de la gracia de Dios, entendí que el éxito de mi misión reside en predicar fielmente el evangelio de la gracia de Dios, con el anhelo, con el deseo, con la convicción de que si esas personas no escuchan el evangelio no van a ser salvas, de que esas personas necesitan el evangelio para salvarse, con esa urgencia, con ese anhelo, con ese deseo. Y aquí estamos invitados a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Pero la salvación, dice la Biblia, que no es de nosotros. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Nosotros no nos toca conocer quién se va a salvar y quién no. Nosotros nos toca predicar fielmente el evangelio de la gracia de Dios. Pero si no entendemos el evangelio de la gracia de Dios, no vamos a poder comprender nuestra tarea como evangelistas, nuestra tarea como atalayas. Y por eso Pablo, que entiende el evangelio de la gracia de Dios, ahora le puede decir: yo he predicado fielmente el evangelio de la gracia, yo les he enseñado a ustedes cuál es el evangelio de la gracia, ahora a ustedes les toca predicar el evangelio de la gracia. Y si no lo hacen, yo estoy limpio delante del Señor.
Pablo no retrocedió, no huyó a la responsabilidad de predicar de parte de Dios y delante de Dios. Versículo 27. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Ya le había hablado esta palabra de rehuir. No se echó atrás. Y no es fácil, mi hermano. No es fácil. Y los pastores lo saben. No es fácil predicar todo el consejo de Dios. Hay textos difíciles para las personas comprender. Las personas se resienten. Otras personas se dañan. Otros no entienden. Pero Pablo quiere que estos pastores sean fieles de manera continua, venga lo que venga a su vida, que no retrocedan, que se mantengan fieles en su misión de predicar el evangelio de la gracia que se encuentra en todo el consejo de Dios. Y no es fácil, pero tienen que hacerlo. Ahora nosotros estamos viendo la triste realidad en diferentes denominaciones, en muchas denominaciones, estoy hablando de denominaciones históricas, denominaciones con tradición. Y nosotros vemos ahora cómo en la denominación presbiteriana y muchas iglesias metodistas ahora están pidiendo permiso para que los obispos, los pastores sean mujeres también. Pero no solo mujeres, porque ya ellos pasaron por esa página y siguieron corriendo. Ellos tienen pastoras y obispas. Ahora están pidiendo que acepten a los homosexuales como pastoras y obispas de denominaciones tradicionales como los presbiterianos y los metodistas. Pero no vaya lejos. En nuestra amada Convención Bautista del Sur, en nuestra amada Convención Bautista del Sur hay muchas personas que están haciendo fuerza para que ahora mismo se acepten mujeres como pastoras, yendo en contra de las escrituras. El requisito, 1 Timoteo 3, el que sea marido de una sola mujer, no la mujer que sea marido de un hombre. Y están haciendo fuerza para que se acepten pastoras. Por la gracia de Dios, eso no se ha completado. Y hay una lucha interna. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que ser fieles. Nosotros tenemos que decidir si en algún momento a la convención que pertenecemos, que no son nuestros dueños, nosotros somos una iglesia autónoma, pero tenemos una asociación para hacer evangelismo, para hacer misiones, pero si en algún momento se alejan de las confesiones bíblicas, de las verdades bíblicas, tenemos que decidir como iglesia si vamos a servir al Señor o a quién vamos a servir. Amado hermano, personalmente, para ustedes, para cada uno, aunque algunos los rechacen, aunque como iglesia nos haga más impopulares, aunque tengamos que ir en contra de la corriente de los tiempos, que no es fácil, porque el feminismo se coló en el mundo, pero el feminismo ya se coló en la iglesia. Y no es fácil ir en contra del feminismo, porque ya el feminismo llegó a la mente y llegó al corazón. Y cuando un cáncer se expande, es muy difícil sacarlo del cuerpo. En un lugarcito tú lo cortas y lo extraes, pero cuando el cáncer está difuminado, ya las personas no piensan bien, ya las personas no ven con claridad si el cáncer te daña la vista. Y en ese sentido, mi hermano, nosotros tenemos un llamado a ser fieles, a ser esclavos de Dios ante que los hombres. Nosotros tenemos un llamado a serle fieles a nuestro buen Señor, aún los pastores que habemos y los que vendrán. En ocasiones eso se va a traducir con menos miembros en la iglesia. En ocasiones eso se va a traducir con una iglesia no muy popular, que no muchas personas vienen. En ocasiones eso se va a traducir en crítica, personas criticando y murmurando. Pero mis hermanos, aunque nos critiquen, aunque nos rechacen, aunque seamos impopulares, aunque vayamos en contra de la corriente de los tiempos, aunque lastimosamente, que no es nuestro anhelo, muchos hermanos se vayan de la iglesia, un ministerio bíblico se distingue por un servicio centrado en la palabra y por una fidelidad continua. Tenemos que serle fieles a Dios antes que a los hombres. Y no hay mejor ejemplo de esto, mi amado hermano, de este punto. Me encanta cuando veo la conexión del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que Cristo tenía oposición de los fariseos, de los levitas, de los escribas y de los que están por venir. Cristo tenía oposición de todo el mundo. No había un religioso de la época que estuviera de acuerdo con lo que Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo, quería enseñar. Pero Cristo nunca dejó de enseñar fielmente la palabra del Señor. Cristo nunca dejó de enseñar fielmente la palabra de Dios. En una fiesta, ¿qué hacía Cristo? Enseñaba la palabra de Dios. En un funeral, ¿qué hacía Cristo? Enseñaba la palabra de Dios. En un desayuno, ¿qué hacía Cristo? Enseñaba la palabra de Dios. En una sinagoga, ¿qué hacía Cristo? Enseñaba la palabra de Dios. Reunido con creyentes, enseñaba la palabra de Dios. Reunido con incrédulos, enseñaba la palabra de Dios. Aunque lo maltrataran, enseñaba la palabra de Dios. Aunque supiera que eso le iba a costar la muerte, seguía enseñando la palabra de Dios. En la cruz, enseñaba la palabra de Dios hasta último momento. Esta noche estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón. Jesús es el más claro ejemplo de un servicio centrado en la palabra. ¿Quieres un ejemplo de un servicio centrado en la palabra de Dios?
Jesucristo. Para Jesucristo la palabra de Dios era importante. Para nosotros debe ser lo más importante, mi hermano. Y lo dejo en sus mentes. Cuán importante de verdad está siendo la palabra de Dios para nosotros de manera personal, pero como iglesia. Cuán importante para nosotros es la predicación el domingo. Cuán importante es la preparación de las clases, la preparación de los grupos de vida. Hasta dónde está afectando la palabra de Dios nuestros corazones. Por otra parte, Jesús sostuvo una fidelidad continua. Jesús era omnisciente. ¿Qué significa que Jesús era omnisciente? Que Jesús lo sabía que todo. Jesús, las personas estaban murmurando para allá y Él lo sabía. Las personas estaban pensando aún sin hablar. Y Jesús dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Jesús sabía todo lo que pasaba por las emociones. Jesús lo sabía. ¿Y qué tiene que ver eso? En Marcos 8, del 31 al 38, no sé si recuerden este pasaje donde está Pedro, él está con los discípulos y le dice a los discípulos que él va a padecer mucho y que los religiosos y los líderes de la época lo rechazarían y que él moriría, pero que también resucitaría. Y ellos no se quedan con esa parte, y también resucitaría. ¿Con qué se quedaron ellos? Con el sufrimiento. ¿Y qué empieza a hacer Pedro? No, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? Empieza a reprender al Señor. ¿Qué hace el Señor? Reprende a Pedro. Dice, Pedro, aléjate, ¿se acuerdan, no? Apártate de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y después coge y anima a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted quiere servir al Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy mi esposo y yo estábamos teniendo el devocional por la mañana, preparando nuestros corazones para venir a la iglesia a adorar al Señor. Y se lo digo intencional para que usted también lo haga los domingos. No crea que le estoy diciendo esto por casualidad, ni para exaltar mi matrimonio, porque hay otros domingos que no lo hacemos. Lo estoy haciendo con intención. Y estábamos ahí teniendo el devocional, yo y mi esposa, en la mañana, preparándonos para venir a adorar al Señor. Y había un texto y dice que Jesucristo pondrá a padre contra madre, a hijo contra suegra, y eso uno lo ve normal, a nuero con la suegra, pero todo lo otro no. Pero mucho antes de ese texto hay otro texto donde también te dice que va a haber problemas familiares. Pero ¿cuál es la causa? Cristo. No es una discusión natural, sino que por causa de convertirte a Cristo, si tu esposo es incrédulo vas a tener problemas, si tu suegra es incrédula, creyente sí, imagínate incrédula, no, mentira, mi suegra es de oro. Vas a tener problemas con tus hijos incrédulos, vas a tener problemas con tus padres incrédulos, vas a tener problemas. ¿Por quién? Porque tu corazón, tu mente empieza a cambiar, tus anhelos y tus afectos son otros, tu vida empieza a cambiar y eso, mi hermano, te va a traer problemas. Ahora, ya para terminar, estamos terminando, mis hermanos. Él anima a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que le estoy diciendo, el cristianismo, lo voy a decir bien fino, no es un faisán de la India. Pero si lo quieren menos fino, el cristianismo no es un sándwich cubano. El cristianismo no es, estoy buscando palabras, no los quiero ofender, no es un vacilón. No sé si saben qué es un vacilón. El cristianismo es fuerte, mis hermanos. No hay forma de nosotros por nuestras propias fuerzas llegar a la ciudad celestial. Necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos a Cristo. Porque el cristianismo no es fácil. ¿Por qué ustedes creen que las iglesias que no son cristianas se llenan tanto y con tanta facilidad? Porque un cristianismo sin Cristo, voy a utilizar la misma palabra, es un vacilón. Es muy fácil. Pero un cristianismo con Cristo, las cosas se complican. Pero recuerda, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis hermanos, Pablo sabía que venían padecimientos, pero él quería continuar fiel a su llamado. Unos cuantos látigos, unas cadenas, unos naufragios, nada debía impedir su misión de continuar predicando el evangelio de la gracia de Dios. Él quería que estos pastores entendieran esto e hicieran lo mismo, fidelidad continua. Él se mantuvo fiel a pesar de todo lo que pasó, pero a pesar de todo lo que sabía que venía. Y él seguía fiel predicando el evangelio y con deseo de llegar a Roma para seguir predicando el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué quiere de estos pastores? Que hagan lo mismo, que sigan fieles, pero que en el futuro sigan fieles predicando el evangelio de Dios, venga lo que venga a sus vidas. Pastores y hermanos que están aquí, si Dios los está llamando en ministerio, les pregunto, ¿qué están sufriendo ahora mismo que crees que te justifica para apartarte de la misión?
¿Qué estás pasando en tu vida que tú creas que sea algo tan fuerte como para justificarte, abandonar el nombre del buen Señor que te puso en el ministerio? ¿Qué estás atravesando ahora mismo en tu corazón que crees que es una carta para tú presentar delante de Dios y decirle, mira, no continúo, me voy de este trabajo? ¿Quién te puso en ese trabajo? Tú mismo te pusiste. Te puso tu buen Señor. Así que tu llamado es continuar predicando el evangelio de la gracia fielmente hasta el último día que tu corazón palpite, hasta el último día que tú respires. Pero como mismo se lo decimos a los pastores, buen hermano que te encuentras aquí, ¿quién te da derecho a ti de apartarte de tu Señor? No puede. Ya fuiste comprado con sangre, ya fuiste comprado con la sangre de Cristo. Así que no te puedes alejar de tu Señor, porque tu vida ya no es tuya, tu vida es del Señor. Y aunque quieras apartarte, ¿sabes qué? No vas a poder. Si tú eres de Cristo, el Espíritu Santo está dentro de ti y te vas a manchar, te vas a marchitar, te vas a dañar, pero no te vas a poder apartar de tu buen Señor. Tu llamado es a mantenerte fiel, sirviendo a tu Señor y predicando el evangelio de la gracia de Cristo. Y déjale lo demás al Señor. Déjale lo demás al Señor. No os afanéis por nada. No os preocupéis por nada. El Señor está en control. Ora, haz tu diligencia, pero descansando en el Señor. No descansando en tu propia fuerza. Mis amados hermanos, ¿estás siendo fiel en predicar el evangelio de la gracia? ¿Estás predicando todo el consejo de Dios fielmente, aunque eso no traiga consecuencias? ¿Estás siendo fiel en predicar el evangelio de la gracia de Dios? Todos los hermanos, si ahora mismo tuvieras que irte de palabra de vida, porque Dios te está moviendo a ti, a tu familia, a otra misión, a otra tarea, sientes que puedes decir, ya he cumplido mi labor fielmente. Ahora mismo Dios te está moviendo a ti a una plantación, Dios te está moviendo a otro país, de nuevo irte con tu familia a otro estado, por diferentes situaciones. Quizás ahora mismo no tienes empleo y en Michigan te están dando un empleo que vas a sostener a tu familia y que no provee para lo suyo es peor que un neófito. Pero te puedes ir con la confianza de que diste el máximo aquí en esta tu iglesia local donde el Señor te puso ahora, que te entregaste con toda tu fuerza a servir a tu buen Señor en el lugar donde estás. Hazte esa pregunta, mi hermano, no para que te sientas mal, sino para recapacitar y continuar predicando juntos fielmente el evangelio de la gracia de Dios. Amados hermanos, si mañana alguien viene a decirte que desistas de la misión, que dejes la misión que Dios te ha dado, que abandones el camino a la ciudad celestial, el evangelio brilla tanto para ti como para continuar a pesar de los argumentos aún de personas que te aman. Aún tu padre, tu esposa, tu hermano te están pidiendo abandona, desiste. ¿Se acuerdan la esposa de Job? No sé si se han leído El Progreso del Peregrino. Ya sé que les vendí Pecado Respetable, les voy a vender El Progreso del Peregrino. Léanse El Progreso del Peregrino, mis hermanos. Léanse en El Progreso del Peregrino, léanselo una vez y espere que pase 1 año, 2 años y vuélvanselos a leer. Y cuando pasen 2, 3 años, vuélvalos a leer. Ahí tenemos uno pequeño que le vamos a dar a la familia, a los niños, para que los padres se los lean a los hijos. Si eres un padre, léete tú el grande para que entiendas el grande. Pero cuando estás viendo el pequeñito, te es tan fácil ver los pecados, te es tan fácil ver en las cosas que fallamos. Y en El Progreso del Peregrino hay una narración central. ¿Y esa narración cuál es? Un creyente que va a la ciudad celestial. Pero ese creyente, cuando es afectado por la palabra de Dios, cuando es afectado por Cristo y decide ir a la ciudad celestial, ni su esposa ni sus hijos lo quieren seguir. Pero él no puede abandonar la carrera porque él sigue a Cristo. Y en el medio del camino para llegar a la ciudad celestial vienen pruebas, vienen dificultades, vienen personas que le animan a abandonar, pero él continúa fiel el llamado de su buen Señor. Y en el medio de la carrera soportó, sufrió, le pasaron cosas. No fue que lo llevó un helicóptero y se fue. Tuvo que pasar muchas cosas, pero se mantuvo fiel a su buen Señor. ¿Qué le digo esto? En el medio de la carrera, Cristiano conoce a una persona que se llama Fiel. Juan Bunyan ilustrando. Y Fiel no llegó al cielo igual que Cristiano. Fiel murió y en el momento que Fiel murió, él fue llevado a la ciudad celestial al momento. Quizás muchos de nosotros vamos a morir esta semana. No los estoy matando, pero es la realidad. Quizás muchos de nosotros nos va a tocar morir el mes que viene. Mantente fiel 1 semana más. Mantente fiel 1 mes más, que mi buen Señor ya viene por nosotros. Pero quizás muchos de nosotros vamos a durar como Juan 90 y pico, 100 años. Nuestro llamado es a mantenernos fiel todo ese tiempo, sin abandonar los caminos del Señor. Mis hermanos, ¿cuánto valor tiene tu vida para ti mismo? Los psicólogos nos han enseñado, ámate mucho, quiérete mucho, tú eres muy importante. Mi pregunta,
vale más para ti mismo tu vida que completar la misión de Dios de manera fiel en esta tierra. Yo no estoy haciendo un llamado al abandono, porque tenemos que ser diligentes con nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestro trabajo. Tenemos que ser diligentes aún si vamos a emprender una misión. Ustedes vieron a William Carey que se fue, pero ¿qué hizo William Carey antes? No tenía un grado universitario, pero ¿qué hizo? Él fue diligente, estudió griego. Se compró un diccionario en griego, en latín y en hebreo. Y después que aprendió hebreo, griego, se fue para la India a predicar en la India, mi hermano. Está bien la pasión, está buena, pero seamos diligentes, preparémonos, capacitémonos. Y después que llegaron allá, tradujeron la Biblia en 200 dialectos, más de 200 dialectos. La tarea de las misiones no es una tarea fácil, mi hermano. Y si estás aquí y anhelas hacer misiones, no estás perdiendo el tiempo. Ora, prepárate, capacítate para que un día puedas ir y puedas plantar en las misiones. Mientras vamos apoyando a los que ya están, vemos cómo apoyamos, cómo ayudamos, literatura, materiales. Pero si tú quieres ir, ora mucho y sigue trabajando y sigue capacitándote para esa buena labor. Y la única manera es que tu vida no valga tanto para ti como lo vale la misión que Dios te ha dado. Tener esa pasión es buena. Tener ese anhelo es bueno. Y mantengamos ese anhelo y esa pasión. Vivamos en una fidelidad continua para nuestro Señor, desarrollando un servicio centrado en su palabra. Vamos a orar. Padre Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por el privilegio de ser llamado hijo tuyo. No hay mayor privilegio en esta tierra, Dios. No hay mayor privilegio en este mundo que llamarnos hijo tuyo, Señor. No hay mayor privilegio que el haber sido salvados por ti, Señor. Aunque mañana no pastoreemos, aunque mañana no seamos diáconos, aunque no cantemos en la alabanza, aunque no estemos en nada, Dios, solamente estemos adorándote, Señor, ahí en un banco y dedicándonos a cuidar a nuestra familia, enseñándole el Evangelio y predicándole el Evangelio a nuestros compañeros de trabajo. Qué gran privilegio ser hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Dios, a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, a ser fieles, Señor. A cumplir con estas marcas distintivas que hemos venido viendo una iglesia, Señor. A servirte, a desarrollar un ministerio únicamente y suficientemente a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a predicar el evangelio de la gracia, Señor. Hay muchos evangelios falsos, hay muchos mensajes falsos que se quieren colar en la iglesia. Ayúdanos a no abandonar el evangelio de la gracia tuya, Señor, el evangelio que nos enseña que somos salvos gratuitamente por lo que tú hiciste, no por lo que podemos ser nosotros, Señor, hacer nosotros, Dios. Mi buen Dios, Señor, ayúdanos a llegar fiel, Señor, a pesar de que te fallemos hoy mismo, de que te fallamos anoche, de que vimos algo que no teníamos que ver, de que hicimos algo que no teníamos que hacer. Danos la humildad para ir delante de ti, danos el arrepentimiento para arrepentirnos, pero que nos duele en el corazón que hemos manchado tu nombre, Señor, y para poder seguir adelante buscando tu gloria, Dios. Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano.